el constitucionalismo aquí en México, nuestro diseño constitucional, está verdaderamente siendo puesto a prueba con estas situaciones. Todos los órganos constituidos deben de estar ceñidos a lo que dice la Constitución política del país. Ninguno puede estar por fuera de los lineamientos establecidos en la Constitución, ya sea en su esquema de valores o en las reglas previstas. Es que es innegable que los juzgadores también tienen inclinaciones políticas. Nosotros hemos satanizado ese pero punto. no puedes hacer un juicio con criterios políticos. ¿no? Si somos estrictos, pues es totalmente democrática, y la gente eligió. No, pero la gente no votó por eso porque ni entiende que... Bueno, ya no es problema de quien hace la propuesta, ¿no? No puede ser el argumento de decir, no, pero no, es que porque la gente es bien tonta, sí, y los senadores son muy inteligentes y preparados, y ellos sí pueden elegir bien. Es que yo no veo problema de que entre 10 personas que son extraordinarios juristas os elijan por la tómbola. Para mí eso no es insultante. Recupero un poco la memoria de la época del acueducto y la actitud procesal que se tuvo en ese momento. Pues. Esas cuestiones han sido siempre, pues lo que pasa es que el amparo es un instrumento ciudadano, que esté bien o que esté mal planteado, ya porque al final en las resoluciones se dictarán. Está con nosotros Cuitláhuac Castro, que nos acompaña desde, bueno, ya tienes algunas semanas, ¿no? Acá, un gustazo, por cierto, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Rodolfo Montes de Oca, que se hizo una cirugía y ahora se parece a Darbel López. Bueno, Rodolfo Montes de Oca, de última hora nos avisó que no podía tener un juicio laboral y bueno, aproveché que estaba precisamente en la oficina del señor Darbel López y le dije, oye, órale, aquí éntrale para ver, y no le gusta mucho el debate, ¿no? Pero muchas gracias dijo, por la bueno, nos hizo el favor. No, gracias. Y un gusto estar aquí con... ¿Y es la primera vez que estás acá en el...? Sí, es la primera vez. ¿No? Darbel López es un viejo colaborador, viejo por... No, porque estamos... Sino acá en los proyectos incluso en un inicio grababa en la junta en la sala de juntas. Ahí grababa en sala de tópicos en ese momento, con un iPad ahí. Y bueno, desde entonces nos ha acompañado en todos los proyectos. No le había tocado estar acá, pero bueno, ya inaugura hoy la presencia. Gracias. Bueno, el tema es este amparo que otorgan 2 jueces federales, uno de Morelos y el otro de Chiapas. Ese de Chiapas, ¿no? Para que se suspenda la discusión en la Cámara de Diputados sobre la reforma judicial en comisión. Uno de ellos, ¿no? Creo, ¿no? El otro es de para Chiapas, creo. Sí, el otro suspende hasta de que si se lleva a cabo ese proceso, que no pase las legislaturas. Bueno, pues pero suspende ¿no? el proceso de lo cual reforma, entiendo pues, ¿no? yo, bueno, sin ser abogado, y ahorita ya me lo explican, que pues es totalmente improcedente, ¿no? Porque pues igual se podría... bueno, el amparo no es instrumento como para eso, ¿no? Pero bueno, ahorita y lo otro podría ser cuando ya el hecho se consuma, es decir, cuando se apruebe la reforma judicial y que bueno, se vayan por el lado de una acción de inconstitucionalidad, ¿no? O controversia constitucional. Pero bueno, ahí está en la mesa. A ver, Cuitláhuac, tú eres abogado constitucionalista, de hecho con toda una carrera trayectoria en el Poder Judicial. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo? Incluso hasta, a ver, verás, bueno, ahorita pones tuit, pero Diego Valadez, Francisco Burgos, o sea, gente de aquel lado, más de la derecha, pues lo ha desaprobado esta acción. A ver, pero... Bueno, mira, yo creo que antes de entrar a la materia concreta de estas suspensiones, sí resulta importante destacar la naturaleza del instrumento a partir del cual se dio esta medida. Antes que nada, debemos establecer con claridad que la Constitución política del país establece medios de control del poder. Esos medios de control del poder están establecidos en nuestra Constitución a manera de diferentes tipos de instrumentos. En este caso, el Poder Judicial de la Federación particularmente tiene 3 instrumentos: la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, que son facultades de la Suprema Corte, pero además está el juicio de amparo. Los 2 primeros que mencioné
la titularidad de la acción, es decir, quienes pueden promover eso, son instituciones de gobierno, partidos políticos, Comisión de Derechos Humanos, Fiscal General. Pero en el caso del amparo, y esto es importante destacarlo, es un instrumento que está depositado en la Constitución como un medio de tutela de derechos fundamentales de los ciudadanos. La Constitución establece esa forma de que el ciudadano pueda, a través de esta vía, lograr anular un acto de autoridad. En ese gran marco, entonces, establecieron los que estimaron que era pertinente presentar una demanda de amparo, presentaron una demanda en contra de este proceso que se está llevando a cabo en el Congreso de la Unión, que pretende reformar la constitución política del país en una temática muy sensible que es el Poder Judicial. Entonces, en ese contexto general es que se da la solicitud de un amparo, presentado en una demanda de amparo, en dos lugares diferentes, ahorita lo mencionaste, en Morelos y en Chiapas, y los jueces decretaron lo siguiente, una medida cautelar. Y esa medida cautelar es la suspensión que todo mundo conoció, ¿sí? Y que de manera muy coloquial la gente la denomina ampararon a. No es el amparo en sí, es una medida cautelar nada más. De hecho, fue una suspensión provisional la que se decretó. Más adelante comentaremos si es procedente o no. Ahorita solamente quiero dar esos elementos. Entonces, los jueces de distrito decretaron la suspensión provisional del proceso legislativo con efectos diferentes. Unos para que creo que el de Morelos, para que el proceso de discusión del dictamen que está en la comisión suspendiera. Y en el caso del juez de Chiapas, para que una vez que se revisara en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en caso de aprobarse en los términos que prevé la Constitución para reformas constitucionales, no pasara a las legislaturas de los estados. ¿Por qué? Porque la Constitución política del país establece la manera en que se pueden adicionar o reformar artículos de la Constitución y es un procedimiento diferente a la elaboración de las leyes. No es lo mismo, hay un poder reformador que está en la propia Constitución y que establece que para poder hacer adiciones o reformas a la Constitución debe de tener cierta calidad la votación. Esa calidad son las 2/3 partes de los presentes en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Si se logra una votación de esa naturaleza, entonces es factible de que pase a las legislaturas de los estados para que la mayoría de ellos, no calificada, sino una mayoría simple, vote si refrenda o no lo que ya hicieron Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. A esto se le llama poder reformador. Y es muy importante que quede claro porque no es una simple ley la que se va a hacer, sino una reforma a la estructura misma de la Constitución, que es la que establece obviamente las bases del ejercicio del poder público en México. Y hasta ahí la dejaría para el efecto de nada más establecer ese gran marco, ¿no? A ver, Paul, el tuit ahí que te mandé, Alexis, a ver, yo todavía no lo puedo, aquí está. El juicio de amparo no es un medio de control constitucional preventivo de normas. La naturaleza del juicio es que es de defensa extraordinaria y no preventiva. Su diseño no es para evaluar la constitucionalidad de normas antes de su creación. No hay controles sobre normas incompletas. Tuit de Darbe López. Bueno, sí. Yo subí ese tuit porque se está dando una discusión con todo lo que acaba de comentar Cuitlaga muy certeramente. Se está dando una discusión en el sentido de que sí puede estar sujeto bajo control el proceso de reforma. Pero esa no es la discusión. Aún y cuando existen criterios de la propia Corte que dice que el proceso de reforma no está sujeto a control porque se trata de una facultad constitucional. Hay otros criterios que pueden ser interpretados en ese sentido, que aunque no constituyen jurisprudencia,
están siendo utilizados como justificación o para justificar la medida cautelar decretada por estos jueces. Pero yo pienso y tengo la opinión de que ese no es el punto a tratar, porque en este sentido nosotros nos estamos encontrando con una situación inédita. El juicio de amparo, nosotros nos podemos reclamar normas en el juicio de amparo y quienes estudiamos derecho aprendimos que existen dos normas. Tú puedes reclamar una norma, técnicamente se le conoce como heteroaplicativa o autoaplicativa, y ambas las puedes reclamar a partir de un primer acto de aplicación, que es cuando se materializa, ¿no?, el principio de agravio personal y directo, en el que existe una afectación a tu esfera atributiva de valores, pues, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros podemos reclamar, cuando reclamamos una norma, el proceso, decir, ¿sabes qué? El proceso estuvo viciado. Lo que es inédito es que se emitiera una medida suspensional, suspendiendo una facultad constitucional. De eso no hay antecedente, no hay un precedente. Creo que jamás, a menos que me puedan citar alguno, pero yo nunca había visto que un juez de distrito le dijera al poder reformador: no quiero que discutas. Sí, eso, es decir, no lleves a cabo tu trabajo porque yo ya valoré que lo que vas a aprobar está mal, y si lo apruebas me va a afectar, o le va a afectar, porque además, cosa curiosa, hay un impedimento también de la propia juez cuando emite el acuerdo, en el que dice: dicto la medida pero me encuentro impedida. Es decir, advierto yo que de oficio, si bien es cierto, no se dan los supuestos incluso de la propia circular emitida por el Consejo de la Judicatura Federal para establecer cuáles serían las actuaciones de los órganos jurisdiccionales en esta situación extraordinaria de paro, incluso aunque no se dan, dicen: bueno, yo creo que el artículo 127, fracción segunda, en el que se establece que pueden ocasionarse afectaciones de imposible reparación, por esa medida, por esa consideración, suspendo y para los efectos. Por si acaso. Sí, entonces eso fue lo que motivó que constitucionalistas como Diego Valadez, como este joven Burgoa, y otros tantos dijeran: pero ¿qué es esto? No, claro, porque si nos ponemos estrictos, para mí, y para acabar mi intervención en este momento, yo creo que los jueces de distrito hicieron precisamente lo que están acusando, precisamente de lo que se están doliendo al decir: oye, estás violando la independencia judicial. Si llevas a cabo y desahogas esas reformas, vas a crear un desnivel, un desbalance en los poderes constituidos. Hicieron precisamente eso, se impusieron sobre la base de una facultad que no tienen, para decirle: no quiero que discutas, tú no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque yo creo, porque piensan, es una consideración, y si le buscamos un sinónimo, es una opinión, es apenas una elucubración, porque materialmente no hay nada. Dicen: y mientras tanto suspende. Y lo de la imposición es entre comillas, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, hay otro tribunal que lo deja sin efecto ese amparo, ¿no? La suspensión. La suspensión, sí, la medida cautelar. Hay que... Sí, o sea, por eso sí, no en efecto. Mira, y qué bueno que lo destacas, Aaron, por lo siguiente. Mira, el juicio de amparo es todo un sistema, igual que todos los juicios. Pero particularmente este juicio constitucional prevé recursos a través de los cuales se pueda anular o revocar las decisiones. Finalmente, las decisiones judiciales, al igual que las decisiones en general políticas y administrativas, pueden ser falibles. Y como son falibles porque son humanos finalmente los que lo determinan, hay medios de impugnación a través de los cuales se puede revocar o anular un acto. En este caso particular hay un recurso que es la queja, que es una queja que ya se utilizó, ¿sí? En este caso, ya hubo un tribunal que echó para atrás la decisión, pero aquí lo importante, que es lo que yo quiero destacar, es que es todo un sistema, que hay formas de atacar y anular decisiones que son erróneas, como en este caso.
En este caso en lo particular, como lo comenta el licenciado Darbé, efectivamente hay una situación muy sui generis, hay algo inédito. Sí, no había pasado. Las leyes sí son impugnables, por eso hacía yo hace un momento un distingo entre atacar a través del amparo una ley, una disposición general, y un proceso de reforma constitucional como lo es ahorita. En el primer caso, es decir, la elaboración de leyes es parte del trabajo ordinario de las facultades competenciales que tiene Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y están sujetas evidentemente al escrutinio constitucional a través del amparo o a través de las acciones de inconstitucionalidad, porque finalmente todos los órganos constituidos, me estoy refiriendo a todos los poderes, deben de estar ceñidos a lo que dice la Constitución política del país. Ninguno puede estar por fuera de los lineamientos establecidos en la Constitución, ya sea en su esquema de valores o en las reglas previstas, de tal manera que ahí no es posible decir que no se puede sujetar escrutinio en la ley. Pero estamos hablando aquí de una cuestión distinta, que es un proceso de reforma constitucional en donde la incorporación de nuevos modelos a nuestra Carta Magna, que es precisamente a través de la cual se ve reflejada la soberanía popular, sí es importante tener muy en claro esa situación, porque entonces la promoción del amparo incluso, es decir, el amparo, la demanda, puede ser objeto de desechamiento porque puede que sea improcedente. Ya no estoy hablando de la medida cautelar, estoy hablando de la acción principal, porque conforme a lo que dice la Constitución y lo que dice la ley de amparo, hay causas por las cuales los juicios de amparo son improcedentes, y dentro de esas improcedencias el artículo 61 de la ley de amparo pues establece las reformas en la primera o adiciones, la fracción primera del 61. Entonces hay que tener mucho cuidado en el análisis. No es esto que estuvo socializándose a través de los medios un amparo en sí, sino una medida cautelar, pero aún así la propia promoción de la demanda de amparo debe de examinarse con sumo cuidado, porque si lo sujetamos a los términos de la fracción primera del 61 constitucional, es probable que concluyamos que es improcedente la propia demanda, ¿no? Okay, sí, lo que pasa es que para poder advertir, son puntos, como lo comenta el licenciado Gustavo, son puntos muy finos, es decir, claro que se puede revisar el proceso de reforma porque al final de cuentas se trata de un debido proceso. Tienes que cumplir con las disposiciones de la ley. No se trata de que no haya control sobre eso, sino que nosotros advertamos de entrada sí de manera destacada y previa o sí, de forma preventiva. La reforma no está fuera todavía. No, claro, pues por eso las normas pueden de manera destacada señalarse como actos reclamados cuando existe una afectación. Es decir, sí, cuando ya son... Y dentro de los conceptos de violación establecer el procedimiento viciado, ¿no? Exactamente, es decir, como una de las causas de ser ajena a la Constitución, pero no el proceso de reforma en sí, pues. Sí. ¿Por qué? Porque imaginemos un precedente de esta naturaleza que te digan hoy... No puedes discutir. No pueden discutir. No, bueno, pues paralizas para siempre la labor del legislativo, pues no. Pero sobre todo, no es solamente el legislativo aquí, se trata de la activación de preceptos constitucionales que establecen esa facultad. Es decir, de la manera en cómo puede llevarse a cabo una reforma constitucional que es la expresión máxima del ejercicio de la soberanía y de respeto de la supremacía constitucional. Bueno, antes de entrar también les quisiera preguntar algo sobre la reforma judicial. Digo, bueno, más o menos aquí ya tuvimos la semana pasada tuvimos la opinión y los puntos acá de Cuitlahua Castro y quedó corto, ¿no? El tiempo que sí. Porque pero para seguir más. No, pero antes de eso, de la otra parte
¿cómo ven? ¿También hay una cuestión ahí aberrante o es posible jurídicamente? Y si después me quieren dar su propia opinión, si quieren política, parte? El juicio político que están pidiendo por parte del pues es otro, de hecho eso es otro procedimiento constitucional. Exacto. O sea, es otro procedimiento constitucional. Habría que ver el tamaño de una violación por la cual tú puedes llevar a cabo juicio político a un servidor, y las motivaciones. Entonces, eso es lo que está en discusión. Pero miren, al final de cuentas yo pienso, no es un comentario de carácter estrictamente jurídico ni técnico, lo que ha provocado una situación como esta, un proyecto de reformas, que es la activación no solamente de mecanismos jurisdiccionales o de mecanismos para la búsqueda de la protección de los derechos fundamentales de los propios juzgadores o del personal del Poder Judicial que siente que hay una afectación, sí han activado mecanismos que corresponden a un bloque de constitucionalidad previsto en el artículo 1. Las marchas es una expresión de libertad, pues del ejercicio de una libertad de manifestación, de reunión, de expresión de las ideas, y es absolutamente respetable. A lo que me refiero, en la medida política tomada, ellos considerarán qué tan efectivo es, pero se han llevado a cabo procedimientos para efectos de que mediante mecanismos internacionales sí se haga un análisis previo como están previstos, como fue el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el cual sí se les pide a los estados que son parte, que si en verdad tienen un proyecto sea revisable. Ese trámite ya lo llevaron a cabo jueces federales. Ese es un trámite que tú dices, el de juicio político. ¿Cuál? No, el de juicio político, esa es una cuestión que tomaron los legisladores para decir, oye, pero te voy a llevar a juicio político por esto que estás haciendo, por lo que comentábamos, por lo inédito que es, por lo, bueno, no es necesario ni siquiera sobre todo el contexto en que está, pues, claro, por supuesto, es decir, y la disputa que hay ahí. Sí, no podemos apartarnos de la opinión de que sinceramente, o sea, el derecho es opinable, todo el mundo tenemos una opinión sobre lo que significan las normas y lo que se interpreta de ellas, pero en este caso es una cuestión que simple y sencillamente no tiene asidero, no tiene fundamento, por más que le estén buscando las medidas cautelares, volviendo a las medidas cautelares, y por tanto los legisladores dijeron, este es un ataque a una facultad constitucional. ¿Y puede ser procedente un juicio político? ¿O es también algo así como...? ¿Quién hace la procedencia del juicio político? ¿Quién determina la procedencia? Ese es el tema. Pues, la mayoría. Es que ese es el tema. No, en el Congreso, es cierto. Es que ese es el punto, exacto. Es que ese es el tema. Pues los jueces dicen, yo emito un acuerdo en el que digo suspendo esa norma y para que no surta sus efectos, y aquellos dicen, no, pues yo utilizo mis propias armas. Y es que aquí viene a revelarse una discusión de carácter constitucional que no tiene que ver con buenos y malos, no tiene que ver con dictaduras, con eso. Es una cuestión propia del constitucionalismo como lo tenemos diseñado. Ha sucedido en muchísimos países. No tendríamos por qué asustarnos. Nosotros tenemos que analizar este fenómeno a la luz de las experiencias comparadas y a la luz de nuestro propio diseño constitucional para tener las mejores respuestas a esto, porque sin duda esto representa un conflicto. ¿Y cómo lo resolvemos? No voy a decir que democráticamente, porque muchos se me van a echar encima y me van a tirar sombrerazo, porque ese no es el tema. No, pero no, ese como comentario, sino que precisamente la Constitución nos da los cauces para resolverlo. El detalle es que depende de qué lado estemos situados para la búsqueda y la interpretación de esos artículos, es donde nosotros vamos a tratar de extraer tal o cual idea para que favorezca el argumento que nosotros queremos expresar. En ese punto, mira, y ahorita lo toca muy bien Darvé, nosotros tenemos un diseño constitucional de tal manera realizado o estructurado que permite que a través de diferentes procedimientos, unos de índole político, otros de índole judicial, se logre preservar los preceptos de nuestra Constitución.
frente a una violación que realiza el Ejecutivo, el Legislativo de nuestra Constitución, el control constitucional lo puede realizar el Poder Judicial, porque así lo faculta la Constitución. Sin embargo, hay otros espacios, como el juicio político, que son también medios de control constitucional, nada más que estos tienen una naturaleza política, y otra sede, en donde en sede política la Cámara de Diputados se convierte en una Cámara que investiga el hecho y la Cámara de Senadores se erige como tribunal de sentencia, de tal manera que a través de estos órganos políticos se sujeta también a escrutinio constitucional lo que realiza el titular de algún órgano del Estado mexicano, de tal manera que, si te fijas, así como el Poder Judicial de la Federación tiene facultades de escrutinio constitucional, también lo tiene en sede política las cámaras. Entonces, aquí obviamente lo que se mencionó por parte del coordinador de una de las cámaras, pues fue obviamente en el contexto de una situación política que estamos viviendo y que esta expresión pues no es ajena a ello, de tal manera que aducir, por ejemplo, que se sometería a la posibilidad de llevar a juicio político a estos dos jueces, o también aludieron de que podría constituir incluso un hecho delictivo, como delito contra la administración de justicia, o también dijeron una violación a un procedimiento que podría ser responsabilidad de servidor público y por tanto sujeto al escrutinio del Consejo de la Judicatura Federal. Todo eso se dice obviamente en el contexto de una situación muy estirada, ¿sí?, por el contexto que estamos viviendo. Pero aquí, por ejemplo, lo que quiero destacar, y lo ha hecho muy bien Darbe, es precisamente dejar en claro que eso es una facultad que está en la Constitución, porque finalmente la Constitución, cuando fue elaborada, se tenía conciencia que el ejercicio del poder público lo hacen seres humanos y que estos pueden fallar y pueden violentar con sus actos la Constitución política, de tal manera que este sistema de pesos y contrapesos que escuchamos mucho pero que no se explica, es precisamente eso, que cada uno de los poderes del Estado mexicano tenga la capacidad de poder revisar los actos del otro, de tal suerte que debemos nosotros tener conciencia como ciudadanos mexicanos que este esquema está en la Constitución, que forma parte de ella y hay que verlo como una regularidad constitucional. Debemos de tener mucha prudencia, obviamente, como ciudadanos, por un lado, y como dirigentes de los órganos del Estado, por otro, de cómo se toman esas decisiones, porque también podemos nosotros pervertir las instituciones que aquí están en nuestra Carta Magna. Ahora, bueno, tú me dices, él actúa en un juicio político en la Cámara Baja como investigadora, es decir, vamos a hacer un imaginario, ¿no? Como si fuera Ministerio Público, así es, como Ministerio Público. Ministerio Público dice, no, sí es culpable, ahí te va juez al Senado. Al Senado. Y tú decides si lo sancionas o no. Ahora, lo otro hay que dejar en claro porque hay mucha confusión, mucha gente piensa que el juicio político te van a meter al bote o cosas así. No. Simplemente sancionan al funcionario público. Las sanciones, ¿no?, son diferentes. Deshabilitarte o ponerte algunos años de inhabilitación en el servicio público o indefinidamente. Sí, separarlos, ¿no?, del cargo y también inhabilitarlos, ¿no? Así es. Entonces, es así entonces el mecanismo, ¿no? Como está estipulado, o sea, prácticamente es un ministerio público. Mira, de la Cámara de Diputados. Pero no es la primera vez que sucede que de hecho ha estado muy reciente precisamente por esta discusión en torno a lo que sucedió el 2 de junio. Ya un juez de distrito le quiso imponer a la Sala Superior del Tribunal Electoral la obligación de que nombraran 2 magistrados para que integraran la Sala Superior, para que decidieran y calificaran o que resolvieran todas las cuestiones sensibles pues del proceso, que tendría que ser la calificación de la elección y toda la asignación. Bueno, y lo que acaba de pasar con doña Norma, ¿no? Que le manda a Carrancá, resuélveme, pero rápido. Bueno, ¿no? pero ese es otro tema, porque esa era una contradicción de criterios y por no cierto, no tendría ninguna consecuencia, pero sí para quien desconoce
sí causó mucho revuelo, pues. Sí. Entonces lo que se debe celebrar ahí fue la prudente actuación del ministro en aclararlo en audiencia pública, diciendo, ¿saben qué? Qué gacho, el presidente le dijo, uno que es medio así, dijo, no claro, está bien definido. Bueno, dijo, claro. Un excelente jurista. Como si tuviera que tener, ahí sí no estoy de acuerdo con el presidente. No, porque tiene que tener una postura política, mira, es que es innegable que los juzgadores también tienen inclinaciones políticas. Sí, nosotros hemos satanizado ese pero punto. No puedes hacer un juicio con criterios políticos. No, en definitivamente eso no, pero a lo que estoy comentando es que el constitucionalismo aquí en México, nuestro diseño constitucional está verdaderamente siendo puesto a prueba con estas situaciones en las que los jueces, en ese punto un colegiado igualmente revoca, le dice, espérate, pues si tú no eres competente, tú no tienes ninguna facultad. Pero al final de cuentas, fíjese a dónde íbamos a llegar a la conclusión. La presidenta de la Sala Superior ya había dicho, no, espérate, yo a ti ni siquiera te voy a hacer caso. No, pero hay un acuerdo. No, a mí no me importa tu acuerdo, tú no eres quien para decirnos a nosotros cómo resolver. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver la ley y decir, oye, espérate, quien incumpla una suspensión, porque incluso esa era un tanto el apremio, ¿no? Quien incumple una suspensión incurre en responsabilidad, la propia ley de amparo lo establece. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, es un delito. ¿Qué va a pasar si siguen la discusión y no acatan? Pero ya un tribunal de justicia. No, claro, sí, porque hay un recurso que usaron. Pero incluso llegaron a decir, es que no vamos a meter ni recurso. Entonces, es decir, es estar midiendo la fuerza política que tienen eso. Y esto no es que tenga que celebrarse ni festejarse, sino que para los que estudiamos derecho, nosotros sí estamos viviendo momentos en los que se está poniendo a prueba nuestro diseño constitucional, en donde hoy sí traemos a colación discusiones de hace 100 años. Así es. 100 años en relación con quién es el defensor de la Constitución y a quién correspondía, y evaluando con las actuaciones Ahora yo creo actuales. Que eso se debe ver de manera positiva, ¿no? O sea, no, claro, lo que pasa es que a muchos nos puede asustar y decir, oye, espérate, el país está volcado a una... Se podrá estar de acuerdo, ¿no?, con la reforma judicial, pero yo creo que sí lo positivo que debemos de resaltar en esto es que han salido ya jueces, magistrados, gente que a lo mejor no están muy de acuerdo, pero sí hay muchos que nosotros vemos como que se sentían dioses, que caminaban ahí, se levitaban y la chingada, porque jamás daban una explicación de nada, jamás tenían un contacto con la ciudadanía, y ahora han tenido que obligadamente a salir, oye, pues hasta marchando, pues, ¿no? Cuando un juez, me parece que es muy positivo en ese sentido por lo que dice Darbe, 100 años que esa se ha pospuesto esa discusión. Bueno, lo que pasa es que también, fíjate, mira. Y creo que la gente por lo menos está conociendo un poco más de lo que es. Recuerda que antes la marcha era solo para los huevones. Así, eran los chairos, ahora los chairos son, así nació el concepto chairo. No. Y luego se lo endilgaron al peje porque pues la mayoría de ellos eran seguidores. Sí, pues estaban la verdad es que no, adelantándome y disculpa la interrupción, no es para hacer mofa de es la expresión. Ya le hiciste. Es que te voy a decir una cosa, por ejemplo, yo he trabajado como abogado, ejerciendo en tribunales, claro, te puedes encontrar juzgadores que en efecto puedan no representar los más altos valores pues en el ejercicio de la judicatura, pero lo raro, yo no me topé de verdad con grandes decepciones así como para decir no es esa la causa que fundamenta la reforma. O sea, no es necesariamente esa. Discursivamente sí lo ha dicho el presidente. Bueno, en ciertos aspectos tiene que ver, y muchos de ellos lo reconocen, con la necesidad de brindar una justicia más pronta y expedita y que sea más amplia para la gente. ¿Y claro, si lo resuelve esta reforma judicial?
Que la discusión, el cogollo de la discusión está en la elección, pues, ¿no? Porque yo creo que ¿qué elementos hay para uno poder decir, es que esto sí va a agilizar? Mira, te voy a decir una cosa, porque no todas las personas comparten, ni de un lado ni de otro, toda la reforma propuesta. Sí, ni todas las personas la rechazan. Es que aquí no se trata de blanco y negro, tiene enormes matices. Por ejemplo, si a mí me preguntan y me dicen, a ver, ¿tú qué opinas de la elección de los ministros? Yo sí estoy de acuerdo. De los ministros, yo claro, también. Yo sí estoy absolutamente. Bueno, no, ¿por qué? ¿En qué brete van a meter al INE? Bueno, hay que analizar todo el contexto y qué instrumentos constitucionales tenemos para llevar a cabo eso. Pero el punto central tiene que ver aquí, la discusión, lo que lo generó todo, es cuál es la legitimación democrática que tienen 11 personas para discutir una ley que aprueban los representantes en términos de lo que dice el artículo 39 constitucional. Esa no es una discusión que se generó en México, esa es una discusión que se generó en Estados Unidos. Ellos son los padres de la Judicial Review, ellos son los primeros que la establecieron y, por cierto, tardaron más de 60 años en establecerla de manera continua después de la clásica. Que ellos fueron muy abiertos, ¿no? La Suprema Corte fue constituida para precisamente las minorías. Mira, pero nomás Biden quiere una reforma parecidona, ¿eh? Mira, yo lo que veo, para empezar, desde mi punto de vista, la forma en que ahorita se integra el Poder Judicial en general, tanto federal como local, es democrático. Si tomamos como democracia el sistema normativo que establece, y ya lo comenté la vez pasada, el sistema normativo que establece quién toma las decisiones a nombre colectivo y bajo qué procedimiento. Esta es una descripción básica que Norberto Bobbio hizo en El futuro de la democracia sobre lo que se debe de entender por democracia mínimamente. En el caso de México, la Constitución prevé un mecanismo a través del cual dos poderes que son electos por la población determinan cómo se integra la Suprema Corte. Y en este caso, los ministros de la Corte son propuestos en terna por el titular del Ejecutivo y es el Senado de la República el que de esos tres escoge el que considera más apto y así se integra finalmente la Suprema Corte. Un procedimiento que es diseñado en la propia Constitución, que es la expresión máxima de la soberanía popular, y encaja perfectamente en las cuestiones teóricas de la democracia. Robert Dahl y Bobbio están perfectamente cuadradas. Ahora, la democracia electoral sí, es una democracia que forma parte también, el sistema electoral, las votaciones, forman parte también de la democracia. Aquí la discusión es, ¿eso de dar más democracia implica que se sujete a votación? No necesariamente. Uno, y dos, será más eficiente por el trabajo que hacen, ¿no? Entonces, yo creo que requiere mucho más discusión estos temas, porque de suyo no es antidemocrático como está, sino lo que nos debería de llevar es ver de qué manera se pudiera hacer que las bases de las resoluciones judiciales que están en el 17 constitucional se logren cumplir. Es decir, la reforma no prevé mecanismos que nos lleven necesariamente a que las resoluciones sean más rápidas o que las resoluciones sean más completas, y dicen que pretenden de que sean independientes. Entonces, la discusión todavía no está muy acabada. Hay pocos elementos, pero aquí es en donde deberíamos de hacer como sociedad una pausa. No quisieron discutirlo, pues, y ya cuando ya estaba al 5 para la 1 a la aprobación,
Pues entonces, ya cuando ya vieron que la tenían encima, entonces sí dijeron, bueno, sí queremos, pero bueno. Mira, pues se hicieron los foros y todavía se quejan de que, y fue modificada, ¿no? Pero hubo varias modificaciones y se quejan de que no. Sí, nada más que el eje central de la reforma. Hasta el Rudy andaba discutiendo ahí, ¿no lo has visto en el video? es que traía mucho. No viste los foros, ahí se agarró uno pero mira, magistrado. Fíjate lo paradójico que resulta, que se hable de democracia y se diga, bueno, este es el diseño por el cual, en efecto, es un diseño que tiene todos los años del mundo de que somos nación, para conformar la Corte, aunque antes sí se elegían a los ministros. Pero aquí el punto que tiene que ver es que nuestra Constitución es una norma que, a diferencia de la Constitución estadounidense, aquí nosotros agregamos muchísimos más elementos de índole económica, de política económica, de otro tipo de cuestiones que no deberían necesariamente en la discusión, estar, dices tú, ¿no? De esta reforma, ¿o cómo? En la Constitución. Okay. Pero está muy grande, pero ¿a dónde voy con eso? A que cuando uno tiene la facultad de nombrar como presidente, pues evidentemente busca, como lo hizo Trump y lo anunció, voy a poner a personas precisamente para darle para atrás al precedente Roe versus Wade, y para impedir que el aborto sea un derecho de las personas. Aquí nosotros lo podemos advertir cuando se analizan el abordamiento o las líneas argumentativas de la Corte cuando analizan las reformas propuestas por el Pacto por México, que son de carácter meramente económico, que nada tenía que ver, y que introduce elementos para la constitucionalidad como la prosperidad del Estado, la mejor eficiencia, y etcétera, etcétera. Hubo líneas argumentativas más diferentes y con un escrutinio menor. Y cuando viene Andrés Manuel López Obrador, el escrutinio es más severo. Entonces, ¿a qué obedece esa situación? Precisamente al mecanismo que nosotros tenemos diseñado. ¿Cómo lo quitas? Qué curioso que un presidente que dijo, yo ya no quiero esa facultad, o no la debería de tener el Ejecutivo, que participen todos los poderes. ¿Por qué? Porque el poder que se le da, el poder es contramayoritario, pues. Es decir, son muy poquitas las personas las que van a decidir si lo que decidieron los representantes de todo el pueblo, en ejercicio de la facultad establecida en el 39 y el 135, es constitucional y es acorde. Son muy pocas esas personas, entonces yo creo que el escrutinio para elegirlos debe de ser mayor, debe de ser más grave, y por tanto no veo yo como escandaloso que se elijan de manera por voto directo los ministros. Sí. Los otros, a los demás, es muy complicado. Veo complicaciones que tienen que ver con la logística, una cuestión logística, pero yo no veo no le alcanzo a entender una afectación a la independencia judicial porque lo elijan los votantes. El que se diga, no, es que el narco los va a elegir, como si no hubiera también, podrá ser garbanzo de libre, pero bueno. También el narco podría, lo elijan el Senado o lo elija quien sea. Así es. Sí, totalmente. Ahora, yo, si hablamos de democracia, así, siendo muy estrictos, pues es verdad lo que dicen en el discurso los cuatroteístas, ¿no? En decir, la gente votó por esto. ¿Por qué? Porque se les dijo, fue eje central de la campaña de ellos, ¿no? Decir, hasta dijeron, vamos por un plan C para tener la mayoría calificada en ambas cámaras para poder aprobar tales y tales reformas, y entre ellas la reforma judicial. Entonces ahora, pues quieren interpretar la democracia de otra manera, pues, ¿no? Eso es lo que, o sea, si somos estrictos, pues es totalmente democrática y la gente eligió. Ahora, hay otro discurso de la otra parte que dice, no, pero la gente no votó por eso porque ni entiende, bueno, ya no es problema de quien hace la propuesta, ¿no?
si mucha gente pues no entendió, no sabe, no le prestó atención. No puedes ponerla como presupuesto porque es muy insultante eso. Sí, no, es decir, por eso. No puede ser el argumento de decir, no, pero no, es que porque la gente es bien tonta. Sí, yo explico lo que de la otra parte dice. Y los senadores son muy inteligentes y preparados y ellos sí pueden elegir bien. Es que está en quienes propones. Fíjate a quienes invita para que propongan. Entonces, la responsabilidad está aquí en el Poder Judicial. Va a proponer a excelentes juristas, como también creo que lo haría el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo también. Yo no veo problema de que entre 10 personas que son extraordinarios juristas los elijan por la tómbola. Para mí eso no es insultante. Sí, no. Sí, es que si llega, asegura la calidad, porque va a haber una serie de pues, es que cómo los eliges. El comité evaluador. De hecho, sería lo más democrático para evitar cualquier conflicto de interés. Es un proceso como para... como el que hicieron para designar a los consejeros en la actualidad, del INE. En la actualidad, los dos poderes, ejecutivo y legislativo, a través del Senado, se inmiscuyen en la designación de los ministros de la Corte, porque estos no son votados, sino que a través de ellos, que sí fueron votados, se realiza la designación de los aptos para ese cargo. Ok. Una de las cuestiones que advierto es de que la intromisión en la conformación de esas 10 personas que se presentarían por cada poder es algo que no tiene sustento. Porque si se está diciendo de que la democracia se va a ver más aumentada si es electa los ministros, jueces, magistrados, bueno, entonces, ¿por qué razón un poder como el Ejecutivo o el Legislativo y el propio Judicial van a inmiscuirse en la filtración de estas personas? Es decir, buen punto. La cuestión es de que si va a ser electo como se elige al presidente, al gobernador, al diputado, al senador, que sea el INE el que en su caso estableciera ese grupo de especialistas que filtrara a aquellos que tuviesen realmente el perfil para ser electos como juez, como magistrado, ya sea del fuero común o federal, porque aquí también hay que tener mucho cuidado. Lo que hace un juez de distrito no es lo mismo que hace un juez en el fuero común. Entonces, son cuestiones de especialidad que se tiene que tener muy en cuenta también cuando se vaya a hacer ese tipo de situación. Entonces, de entrada es algo que también para mí me genera mucho ruido. ¿Por qué se inmiscuyen los otros poderes en la propuesta? Que debería de ser objeto de mayor discusión, porque eso no le va a dar más democracia, sino que engendra dudas de la posibilidad de que en la filtración se dé una serie de hechos que puedan llevar a distorsionar la manera en que se somete a la discusión de quiénes son los más aptos. Por eso es de que yo digo, bueno, la vez pasada te dije, yo no estoy en contra de que las instituciones políticas del país se reformen, sino que debemos de tener cuidado cómo se hace eso. Y esta cuestión, que es algo obviamente muy importante, porque el Poder Judicial tiene una asignación dentro de nuestra Constitución, en donde se encuentra precisamente la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas. El único juicio de derechos fundamentales que existe para los ciudadanos es el amparo, y es precisamente en sede judicial, es decir, ante los tribunales de la Federación, en donde se da eso. Y no está al alcance de todos, ¿no? No, sí está al alcance de todos. Bueno, pero está al alcance de todos. Es una discusión. Bueno, las limitaciones las han reconocido los propios integrantes del Poder Judicial, que ellos mismos dicen, sí, cierto, vamos reformándonos. Pero qué curioso que me digas, o que tú comentes, espérate, se puede infiltrar. Pues en la situación en cómo estamos, no te filtras, tú nomás dices si vas a levantar la mano y una negociación política te acuerda ese es el deber ser, ¿no? Es que ese es el deber ser. Mira, la real política en México es otra. O sea, yo obviamente por la edad que tengo, pues yo he tenido participación política desde los años 80, ¿sí? Dejé de actuar políticamente porque me metí al Poder Judicial. Pero en ese camino de los años 80, ¿sí? Yo perfectamente conocí cuáles son los entretelones de la realidad política. Y
te soy sincero, ahí se puede hacer todo lo que se te imagine. Entonces, hay lugares, por ejemplo, electorales, distritos electorales, en donde la tasa de votación fue más alta en zonas rurales que en los cascos urbanos. ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo me explicas que en la zona rural se vote más que en las zonas urbanas, en ciertos lugares, ¿no? Entonces, son indicativos que cuando tú empiezas a analizar y encuentras a ver que las votaciones, en el día cero, que es el día de la votación, en ese día se operan quienes van y votan, ¿sí? Sacas a las personas, el acarreo famoso, pues, en pocas palabras, ¿no? Entonces, eso se da en la vida real. En realidad, entonces, hay ciertos elementos que están presentes en la vida electoral. Sí. Entonces, yo no estoy diciendo que todo en general así es, no, sino que se introducen en ciertas regiones, en ciertas partes del país, ese tipo de situaciones. Entonces, no es no simple, sino tampoco un no sin reflexión. Hay que revisar todo eso y hay que analizarlo con mucho escrutinio. Totalmente. No, claro, hay premisas con las cuales abordar la discusión. Una, la que debería de ser la más importante, no te metas con los derechos de la gente, con los derechos de las personas. Es el respeto a eso debe ser irrestricto. Dos, en el cambio de los diseños, tampoco menosprecias el valor de la votación de la gente. Es muy insultante eso, decir que son una bola de tontos, hombre, votan como sean. Entonces, no, ese no es el... Sí, ese no y es estoy de acuerdo con eso, pero nada más que en un contexto así, el actual, para votar por jueces, y esto es culpa también de ese poder judicial que ha estado tan alejado de la ciudadanía. Ponerlos ahora a votar cuando la gente, si tú sales ahorita aquí a la calle y preguntas qué es lo que hace, ya no te vamos a decir, en la Suprema Corte de Justicia, un juez de distrito o un juez de control, pues no vas a ver. No, claro, y los pones a votar, entonces ahí ese sí es el problema. Por supuesto, es que en efecto hay cuestiones y se tienen que abordar con mucha honestidad, pues de decir, bueno, esta parte simple y sencillamente parece que no va a encajar. Hay que atender a todas las instituciones que estarían involucradas. Porque si hacen un programa masivo para que verdaderamente la gente empiece a entender al Poder Judicial y qué es lo que hace cada uno de los cargos que se van a poner a elección, pues yo creo que vamos a tener mayor probabilidades, ¿no? La Corte sí ha hecho, y en descargo de la Corte sí ha hecho un esfuerzo por difundir. Muchísimo, creo que ¿La Suprema Corte? Sí. ¿Cómo? Sí, no, la Corte difunde cursos. La Casa de la Cultura Jurídica. Las casas de la cultura jurídica Consejo, depende de la Suprema Corte. ¿Quién? Bueno, de todo. Van expositores. Mira, pero voy a decir, ahora está lleno de extranjeros, también de personas que se han dado cuenta de que pueden tomar cursos y aprender del derecho. No, yo digo, por eso, ¿quiénes van ahí? Abogados, periodistas, gente. Pero no baja, pues, no baja. Bueno, por eso, pues, pero tampoco es culpa de... Sí, o sea, la gente, tienen que entonces no está siendo muy efectiva la comunicación o la propaganda. Pues mira, el detalle es que el grado de politización que hay actualmente sí permite que la difusión tenga un receptor que sea acorde, pues que le interese saber más. Hoy, por fortuna, la gente está muy politizada. Ahorita ya estamos viendo marchas de todo, ahorita estamos viendo discusiones sobre temas. Antes a quién le importaba una medida suspensional que paraba qué. Hoy es discusión nacional. Todo el fin de semana se estuvo discutiendo y cada vez hay personas que no siendo abogados se interesan en a ver qué sucede. Son esas personas las que van eventualmente a participar en un diseño que sirva para elegir a los ministros y quién sabe pues a todo lo demás, o de la manera en cómo se reforme, pues, pero aquí no va a parar esta discusión. No, o sea, hay muchas más reformas proyectadas que tienen que ver con un diseño constitucional que van a requerir del esfuerzo de todos para discutir pues de una manera más asertiva, ¿no? En la y sobre que no todo necesariamente... la logística, ¿no? El problemón que vas a meter al INE y a los órganos y la lana, ¿no? A ver, mira, recordemos una de las cuestiones que motivó esto. ¿Qué fue lo que pasó con los libros de texto? Sí, mucha fe. Y los amparos que fueron, que tú veías. Y entonces ahí te das cuenta que en efecto, como lo dijo muy bien Clutado,
Sí, claro. ¿Qué tuvo que hacer? Digo, no es que lo esté justificando, pero estoy dando una explicación, y a lo mejor en el fondo sí lo justifico. No, es que a lo mejor haría lo mismo, pero cada pinche obra que el presidente quería, ahí estaban, amparo tras amparo, veías, ¿cuáles eran los despachos? Eran despachos ligados sobre todo al calderonismo. Entonces, pero, mira, lo mismo ha pasado en todos los gobiernos. Nada más recupero un poco la memoria de la época del acueducto. Sí. Y la actitud procesal que se tuvo en ese momento. Mismo, pues, entonces, eran entre ellos. Porque esas cuestiones han sido siempre. Pues lo que pasa es que el amparo es un instrumento ciudadano. Por eso que esté bien o que esté mal planteado, ya porque al final en las resoluciones se dictarán. Estaban jodiendo con que no se diera nomás para terminar con el acueducto, y no lo cerraron. Después, el vocero, fíjate, por eso, pues. ¿Por qué lo iban a cerrar? Bueno, pero estuvieron jodiendo. Sí hubo una orden de un juez octavo. De suspensión. Sí, no, una queja. Pero yo a lo que me refiero, que los que estaban, quienes estaban detrás de todo eso, después llegaron a gobernar, o sea, por medio de Pablo Vich, y ellos no cerraron el acueducto. O sea, ¿por qué si estaban tan en contra? Después, el vocero que traían del distrito de Riego, allá de Obregón, Eduardo Flores, acabó siendo ahora candidato del PAN, de con quien estaba tan en contra. Entonces, por eso te digo, sí, pero lo que quería destacar es de que no solamente ahora porque es Morena se estén promoviendo amparo, eso es una falacia. Se han promovido amparo siempre. Por eso. Porque es parte de un medio de defensa. En las épocas que les estoy mencionando se hizo. En la época del PRD en Ciudad de México, cuando Andrés Manuel era el jefe de gobierno, también se promovieron, se han promovido siempre, pues, el amparo. Lo que pasa es que ahorita esas suspensiones y esos amparos se dan en un contexto de disputa más exacerbada, y por eso es que están más visibles, pero siempre lo ha habido. Tiene que ver con el cambio, con un cambio en el punto de vista de los ministros, esa es mi opinión, en relación con las líneas argumentativas para analizar las reformas que conllevan propuestas económicas. ¿Por qué? Porque la del Pacto por México, la línea fue de cierta deferencia al legislador y de que se trataba de una mayor amplitud de acuerdo democrático, era lo que se decía, ¿no? Pues es tanto el acuerdo democrático que nosotros como juzgadores, ¿por qué las vamos a discutir? ¿Nosotros quiénes somos? Cuando llega aquí, a ver, Manuel, el estándar de escrutinio aumenta. Mira, entonces, ahí es donde está la discusión, donde dices... Pero es que mira, también... No, ese es el argumento de ellos, decir, ¿estás jugando a la política o a qué estás? Las reformas constitucionales no es nuevo que no sean posibles revisar constitucionalmente hablando a través del amparo. La controversia constitucional y todo eso fueron motivo de utilización en este periodo de gobierno de Andrés Manuel, porque por un lado hay una disposición constitucional en materia de energía eléctrica de una forma y se propone una ley de energía eléctrica que es distinta. Entonces, por eso es de que se sujetó a escrutinio constitucional y se resolvió. Lo mismo pasó con la Guardia Nacional. El artículo 21, que conoces perfectamente, aduce con claridad que la Guardia Nacional debe de ser una institución civil. Y esa circunstancia, si tú mandas un proyecto de reforma a la ley que rige a la Guardia Nacional y esta la mandas al Ejército, pues es evidente que violenta al artículo 21. Pero es una cuestión de interpretación. Y por eso es de que se da la discusión y por eso es de que se admite a trámite. Claro. Pero que no se habían dado. A ver, sí, dime, se han dado. No. Las resoluciones de la Suprema Corte, por ejemplo, en suspensiones en políticas públicas fundamentales para el gobierno actual, el presidente actual, pues desde cuándo no se habían... Mira, fíjate, leyes como la ley de autoridad, la de la remuneración. Hay muchas leyes que se han revisado. Yo no había visto, dime en qué sexenio había... Con la ley de autoridad tenemos un detalle. Cuando se promueve la acción de inconstitucionalidad, contra la disposición propia de la ley que literalmente dice que no procede la suspensión,
el ministro instructor la suspende. El ministro instructor la suspende. Es decir, ¿cuándo es la literalidad de la ley y cuándo no? Por lo que estabas comentando hoy de la defensa, porque para mí la Secretaría de Defensa para mí es un organismo civil. ¿Por qué? Porque forma parte del Estado. Entonces, no, ahí está, tú me vas a decir, no, espérate, pero son militares. No, claro, pero en funciones de civil, porque es secretario de Defensa. No, pero estás mal. Bueno, es que ese es el punto, que es opinable, hay puntos y hay argumentos que van a ser más derrotables, van a decir, no, pues tú estás loco, es derrotable. Bueno, claro, ¿y qué hacemos con ese dispositivo que le impedía al ministro instructor suspender la aplicación de la ley de remuneraciones y la suspendió? No, espérate, lo que pasa es que mira, se extrajeron derechos muy fundamentales de acá, de abajo, porque los podías haber dejado en una situación. O sea, hay para todo, pues, es decir, las líneas argumentativas que ellos han observado, los llevaron. No estoy diciendo que esté bien o esté mal. Yo no me voy a poner, estoy tratando ni de justificar una cosa u otra. Se trata de explicar el fenómeno de por qué ahorita estamos metidos en un embrollo, en un conflicto constitucional, en el que las instituciones, unas desean llevar a cabo un proceso de reforma constitucional y otra te dice, no, porque esa ex ante, creo yo, de manera preventiva que me va a afectar. Sí, y nomás está el dato, ¿no? Que a mí me parece curioso que yo no recuerdo, por lo menos desde que se dio, como le llamaron en su momento, el golpe, por lo menos la oposición, el golpe al Poder Judicial de Zedillo cuando reforma precisamente la Suprema Corte. Yo no recuerdo, ni con el propio Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, que hayan otorgado a la Suprema Corte una suspensión de acción inconstitucional, o sea, no, en políticas públicas. Quizá no se promovió porque la gente sabía que era improcedente. Pues, es que no existía. De hecho, hay una controversia. ¿Cómo que no existía? Hay una controversia. La acción de inconstitucionalidad nació precisamente en el contexto de reformas que se dieron en esa época. Por eso, de ahí la controversia constitucional no es de 1917 y no tenía una ley secundaria. Hubo una reforma constitucional, que dotó de esa ley, pero además reformó la Constitución y le incorporaron al artículo 105 una fracción más, es la fracción segunda, que contempla las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, que es la revisión judicial de las normas, pues, de manera 95, 96. Por eso, a partir de, es lo que estaba diciendo, a partir de ahí, ¿tú recuerdas alguna que se haya otorgado una suspensión de acción de inconstitucionalidad, alguna política pública del Ejecutivo? Siempre había deferencias de la Suprema Corte. No, pues la regla es muy clara. Si tú checas la ley, el artículo 105 y te dice muy claramente. Y aquí le han bateado como por deporte. No, bueno, por eso te comento, es decir, entonces, está mal, no es que esté mal, pues no es que esté bien, hay puntos de vista en relación con eso, no. El detalle es que sí parece, o se debe de entender, porque no vamos a desnaturalizar a la Corte, que cuando resuelve mediante esos mecanismos, mediante esos instrumentos, no podemos negar que parece que hace política, pues. Claro. No podemos negar eso, o sea, totalmente. Y esa es la cuestión que se pone a valorar. ¿Por qué 11 personas van a decidir? Y sobre eso hay muchísima doctrina, pues, ¿no? La conocida objeción contramayoritaria, y sobre eso hay muchísimo. No es una historia que nos compete a nosotros la estamos viviendo ahorita, pero eso sucedió en Alemania y sucedió en Estados Unidos y forma parte del constitucionalismo, no deberíamos de asustarnos. Para la raza aquí que nos oye, que no sabe mucho, es traducción de lo que dice Arbe: más normas para los magistrados, menos piñas, ¿no? ¿Algo así? No es cierto, no, aquí, juego de palabras nada más. A ver, algunos comentarios de la gente. Dice acá, Francisco Burgoa es el abogado del Lili Telles, sí, y es el pero sí, claro, sí es, pero no le quita que tenga criterio. No, sí. Muy buen jurista. Sí, claro. Pero como asesor ahí del legislativo parece que pues no ha habido ni una. Eso es lo que, o sea, y una iniciativa, dime, de Lili Telles, así que digas tú, bueno, pura arenga, ¿no? Pura arenga, pero bueno. No ha trabajado mucho. Estela Mar dice: saludos a mis queridos amigos, denle duro al tema, aplausos aquí de Arellano. Marco Rodríguez dice: muy acertado las opiniones. Por acá nos dice: la judicatura no tiene que ser popular
ni dar explicaciones, pues el límite lo dan los propios cuerpos normativos que rigen los juicios o contiendas, so pena de incurrir en responsabilidad. Así es correcto. Luego dice acá, esas modificaciones de las que se refieren no varían sustancialmente la propuesta de reforma, sino profundizan la ignorancia de los legisladores. ¿Cuál propuesta? ¿Cuál? ¿La reforma judicial se refiere o qué? Pues a lo mejor. Pero esas modificaciones que refieren no varían sustancialmente la propuesta de reforma, sino profundizan la ignorancia de los legisladores. No sé. Quizá cuando estábamos hablando sobre la designación solamente de ministros de la Corte, no sé. Aquí me dice otra vez Marco Rodríguez, Aarón, lo que pasa es que ya tomaste partido, qué nuevas, mira, pues si yo no engaño a nadie, o sea, pues sí, yo lo he dicho abiertamente, estoy a favor de la reforma, como decía Darbet, no todo, completa. A mí no me parece también que voten por jueces, es mucho Lo cierto es que yo estoy seguro de que nadie está a favor necesariamente de forma completa. Tan es así que ha habido, que si te sientas a analizarla, va a haber modificaciones, y si te sientas 100 veces, le vas a hacer 100 modificaciones. Es decir, nadie está a favor de manera completa, ni nadie está en contra necesariamente de manera completa, salvo quien siente que hay ahí una afectación personal y directa. Pues. José Mauricio dice, antes marchaban los pobres y les hicieron caso. La reforma de 1994 se dio en un contexto distinto, se redujo de 22, eran 23, ¿qué no? 26. Sí, porque eran 5 salas. Lo que pasa es que la quinta sala era supernumeraria, era supernumerario, se le llama. Bueno, a 11 dice, para establecer, o sea, se redujo, bueno, según él dice de 22 ministros, pero dice de 26 ministros se redujo a 11, para establecer su funcionamiento en pleno y 2 salas para efecto de un mejor análisis de los asuntos. La reforma pretende que solo sean funciones en pleno. Bueno, la gran mayoría de los tribunales constitucionales tienen funciones en pleno, no tienen divisiones de salas. Y es otra cuestión que no se aborda esa línea del Tribunal Constitucional, y lo mencionaba la vez pasada, hay 2 reformas constitucionales que en ese sentido fueron configurando a la Suprema Corte como un tribunal constitucional. La de 1987 y aquella de 1994, que es la que se ha mencionado. La que ya estableció de manera expresa la revisión judicial de las normas. Pues, y aquí, bueno, hay muchos comentarios también felicitando a la mesa, excelentes exponentes. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿conclusiones? Pues mi conclusión es de que aquel viejo discusión que se daba desde la Corte del siglo XIX, finales del XIX, ¿te acuerdas de la discusión de Iglesias, el ministro Iglesias? La discusión en aquel tiempo era sobre el amparo. Si el amparo era procedente, a finales del siglo XIX. 1980. ¿Sí? Entonces, a finales de ese siglo, que había sido un siglo convulso, se temía el amparo. De hecho, Mariano Otero le introdujo una cláusula de que solamente protegieran al que pedía el amparo, etcétera. Entonces, esa situación trajo a discusión lo siguiente. Las cuestiones políticas, decía un ministro, no deberían de ser sujetas a escrutinio constitucional a través del amparo. Otro decía, sí, lo único es de que los criterios para resolver situaciones de índole político deben ser estrictamente jurídicos. Y entonces fue una discusión que no fue resuelta en aquel tiempo y por lo visto hasta la fecha tenemos, ¿no? Las resoluciones sobre cuestiones de índole político se puede dar judicialmente, claro que sí. ¿Cuál es la condición? De que los criterios para su análisis sean estrictamente jurídicos. Y ahí pues todo el mundo debería de ceñirse a eso. En este caso, ministros, jueces, magistrados, etcétera. Y esa es una condición. Entonces esta discusión es algo que no está acabado y yo creo que deberemos de seguirlo, pero sobre todo profundizándola a propósito de la reforma a la Constitución en materia de poder judicial, porque eso va a determinar la funcionalidad del tipo de Estado que tenemos. Nosotros aspiramos a un Estado democrático, liberal,
y esperemos que ese liberalismo que se expresa en el respeto de nuestras libertades, de nuestros derechos fundamentales, se sigan garantizando a través de este poder. Bueno, yo para finalizar solamente diría que estamos en unas circunstancias muy, muy especiales. Yo creo que la discusión tiene que ver necesariamente con todo nuestro diseño constitucional y sobre todo que esperaría que las partes que se encuentran o que se dicen afectadas por este proceso de reforma tuvieran otro enfoque para abordarlas. Y al final de cuentas los miedos al cambio siempre son expresados, siempre cada reforma es anunciada. Yo me acuerdo que en la reforma del 94 yo era estudiante y se decía, pero ¿cómo la Corte hoy está renunciando a resolver lo que por ley le corresponde? ¿Cómo que van a emitir acuerdos generales desligándose de su competencia? ¿Cómo que le van a decir al Poder Ejecutivo qué hacer o qué no hacer? Es decir, y nosotros vemos que ha funcionado. Yo creo que así debería de abordarse. Hay que ser empático con quien siente una afectación a sus derechos. No hay que pasar por los encima de los derechos de nadie, pero sí hay que pedir más democracia. Bueno, te hacen una pregunta aquí, Luis Ramón Fernández, que si qué opinas de lo que dijo ayer el presidente en no, ¿cómo? A ver, bueno, yo creo que quiso decir, ¿de qué? No, ay, está mal escrito, bueno, yo creo, lo voy a traducir a como lo entiendo, no el informe, sino la arenga, dice, que se dio ayer en cuanto a que tenemos mejor sistema de salud que Dinamarca. Bueno, mira, no conozco Dinamarca, la verdad es que... No empieces con la maroma, Oye, pero sabe, hay muchos países que no conoces y sabemos perfectamente bien por la lectura. Bueno, claro, bueno, ¿qué te puedo decir? No, se salió, ahí sí se salió. Bueno, por supuesto, bueno, lo que yo invitaría a la gente es que analicen las razones de por qué él dice eso. Entonces, si la gente quiere entender cuál es el mensaje de él, tiene que ver por qué lo dijo en esa situación y en este momento en el que muchos podemos discrepar y decir, bueno, pues no estamos a la antítesis de la 4T. No. Que se supone la antítesis que es Beltrones, ¿no? Que había que andarle adivinando es que es evidente que estamos en una situación en la que no podríamos hacer una afirmación tajante de ese tipo, pues. No. Por eso, pues, o sea, yo con eso te estoy respondiendo. Perfectamente bien que si me estás, a ver, pero si me estás preguntando, bueno, no por este sexenio, mira, tampoco hay que decirlo, sabiendo caminar y no se hizo. Por eso, pero si quieres una respuesta en blanco y negro pues no creo que estemos con hermano. Es que pero ese no es el punto que resuelve. Al final de cuentas. No, nomás te he preguntado qué opinabas. Eres fan de Beltrones, ahorita que me voy acordando de. ¿Quién? Algo dijiste la vez pasada. Bueno, lo que pasa es se extasió el Rudy aquí cuando es que era Beltrones. Has de recordar que cuando algo se detuvo, el licenciado Manlio Fabio Beltrones fue el presidente del Senado y estaba Felipe Calderón estrenándose como presidente, le tocó enviar una terna que le rechazaron del Senado. Para ministro de la Suprema Corte. Entonces el Rudy había comentado de que antes pasaban sin problema. Entonces le recordé ese momento. Fue un momento icónico porque ahí se afirmó que Beltrones traía su agenda y obviamente no iba a pasar una situación como esa porque jamás se le hizo comentario alguno pues de que iban a enviar una terna. Te pregunto y por eso, ¿no? Porque hubo una persona que me dijo, pero me pidió que mintieras, que te conoce. Pregúntale, ni modo, la fuente se cubre. Me dijo, pregúntale a Cuitlahua, me dijo, porque me quedé con la duda, así me dijo, ¿no? Te estoy narrando así textual lo que me dice. Si ahora es fan de Beltrones, me dice, porque él era activista, y si ahora es fan, entonces resulta que era un mico disfrazado de activista, pero me dijo, me quedé con la duda de cuando hiciste la expresión esa, es que porque era Beltrones. No porque era Beltrones, es porque eso sucedió. Okay. Entonces, por eso es lo que me dijo que te preguntara. En un ejercicio de recuperación de esa parte de la historia de México, el Rudy hizo un comentario que reñía con ese hecho en lo particular.
Y como a mí me encanta la historia y leerla y vivirla, porque la he vivido, entonces la recuperé y le digo, oye, aquí hubo este hecho, ¿qué me dices al respecto? ¿No? Entonces, lo que no me gusta es que se digan imprecisiones, y esa fue una imprecisión. Entonces, en este caso, yo fui activista, lo fui, en efecto. O sea, que te agarras llenando con los micos, Luis Quirrito, pues, mira, Hilario Lea, eso se dio. Y hace un momento estaba con ya Miguel Ángel Avilés, okay. y estábamos comentando precisamente de un momento en el que, siendo consejero Miguel Ángel, un compañero, y yo parte de esa comunidad, solicité ante el Consejo Universitario hace ya bastantes años la destitución de la entonces coordinadora de la escuela. Okay. Y nos estábamos acordando porque ese asunto me llegó después en un amparo, y estaba haciendo la sentencia y me encuentro con que viene una copia de esa reunión del Consejo Universitario, en donde, haciendo uso de la voz, pedí que se destituyera y dije mis argumentos. Y nos estábamos acordando de eso hace un momento, hace como 2 horas o 3, pero eso que pasó en aquel momento fue algo que viví y lo viví muy bien, jamás he subvertido mi forma de pensar ni de ser. De hecho, también estábamos acordándonos que en 1987 fuimos a un encuentro nacional de estudiantes en la UNAM. 97. 87. No, 87. Se ve más joven que yo. Pero... Y en aquel tiempo, una de tantas personas que estaban alrededor de la organización, pues era Imanol Ordorica, Carlos Simas, Antonio Santos, y dentro de las personas que andaban ahí, que nos estuvieron atendiendo, era la actual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. En aquel tiempo la conocimos en aquella reunión y nos pues tocó... Es que era activamente... sí, entonces esa es precisamente la parte de la historia. Abogado, y en la actualidad yo no he militado políticamente en ningún partido. ¿En razón a qué? Pues en razón a que yo me fui a trabajar al Poder Judicial de la Federación y la política la veo, la leo, pero no participo. Entonces, ¿no? Aplicaste un ese como dicen muchos, dijo, yo de joven era de izquierda, pero ya con la edad se te quita esa enfermedad. No, yo no dije que había dejado de serlo. Yo que no, ya no participé en partidos políticos. Nomás tenía ganas de decir pero si participa va a ser electo. Sí. Aquí dice, el licenciado López Mendívil hizo muy buen trabajo en Istezón, ojalá muy pronto lo puedan incorporar a la administración pública. Se le nota su vocación e identidad con el proyecto de continuidad de la transformación, además de su conocimiento jurídico. Atentamente, Alambrito Delgado, derechohabiente de Istezón. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, excelente, qué excelente retorno, hijo pródigo de los, pues no, he cambiado de nombre, pero de los proyectos del Pelón Tapia. Ahí está. Muchas gracias, Darrell. Gracias. Ojalá que te tengamos más, bueno, a lo mejor no puedo decir ojalá porque te estaría diciendo que no salgas del gobierno, pero bueno, cuando estés desocupado, es que aquí se ha vuelto un semillero de funcionarios de la 4T. ¿Cómo, hombre? Como el 80% de los colaboradores me han abandonado para... Oye, con este discurso yo creo no me van a invitar. Bueno, pues ahí está, muchas gracias. También muy buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Pues mandó decir el Rui que el Rui está puesto para seguir con el debate el otro lunes, entonces aquí... Ya va a estar prescrito, yo creo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. El otro lunes aquí estamos. es que la discusión va a seguir la discusión hasta... Vamos a ver yo creo que hasta después de aprobada y ahí van a estar... vamos a ver qué sucede. Porque luego vienen las leyes secundarias, pues, ¿no? Sí, en efecto. Entonces va a ser importante. Vienen aquí en el estado también. Y luego bajan a los estados, exactamente. Va a poner muy bueno. Pues ahí vamos a estarte, ahí cuando tengas chance, cuando no estés ahí. Muchas gracias. Con tus funciones públicas. Está bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.